Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Hoy comenzamos una nueva clase de biología en segundo medio. Hoy corresponde la clase número 2 en la unidad 3, genética. Objetivo de aprendizaje, comparar la mitosis y la meiosis. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre y que les habla su profesora Priscila Yáñez Jara. Antes de comenzar la materia, vamos a ver la actividad y la corrección de la clase pasada, en la cual ustedes debían realizar un mapa conceptual sobre la estructura y organización del ADN. Bueno, acá yo les doy un ejemplo de cómo podría haber sido un mapa conceptual. Yo sé que varios ya subieron su actividad, la estuve revisando y están bastante buenos sus mapas conceptuales. A algunos les faltó algunas cositas, pero yo les dejé su retroalimentación. Recuerden que cuando hacen su actividad deben subirla a la página del colegio. Nuestro contenido de esta clase, como les decía, es sobre la mitosis y la meiosis. Recuerden tener un cuaderno a mano, un lápiz y deben escribir su objetivo, fecha y número de clase, título del tema, la materia y la actividad. Recuerden que todas las actividades se realizan en su cuaderno. Dice: el ciclo celular, también llamado el ciclo de división celular, es una secuencia de sucesos que conducen primeramente el crecimiento de la célula y posteriormente a la división en células hijas. Para que pueda pasar la mitosis y la meiosis, ya las células tienen que pasar por el ciclo celular para aumentar su ADN, aumentar su tamaño, sus organelos, entre otros. Acá tenemos un ciclo celular que tiene diferentes fases. Una fase que es más grande se llama interfase y corresponde a la fase G, fase S y fase G2. Y una parte que se llama división celular, que es la mitosis. Dice que en la fase G1 la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Luego en la fase S duplica el ADN y proteínas asociadas. Existen ahora dos copias de la información genética de la célula. En la fase G2, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a condensarse, ¿ya? Y por último, en la mitosis se separan los dos juegos de cromosomas para que se separen se formen dos células hijas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, antes de pasar a la mitosis, la célula tiene que haber pasado por el ciclo celular, antes por la interfase. La mitosis dice que a partir de los procesos de mitosis y citocínesis se pueden producir dos células hijas genéticamente idénticas a partir de una célula madre. O sea, de una célula van a salir dos células hijas que son idénticas a la madre. Este proceso es para formar células somáticas. Las etapas de la mitosis son: la profase, dice que los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece, o sea, la membrana del núcleo desaparece. Luego en la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, o sea, al medio. Luego que están alineadas, pasan al proceso de anafase. Dice que los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Ahí como sale la imagen, ya este cromosoma se separa en dos. Luego en la telofase, dice, los cromosomas están en los polos opuestos y aquí la membrana nuclear se vuelve a formar, como sale en la imagen. Y la citocínesis dice que consiste en la división del citoplasma de la célula madre en dos partes relativamente iguales. Entonces, cuando están en la telofase se forman, ya cuando los cromosomas están separados en los polos, se vuelve a formar esta membrana nuclear. Y luego se tiene que separar esta célula en dos. Por ende, el citoplasma se tiene que dividir en dos y aquí las membranas plasmáticas se tienen que volver a juntar para formar estas dos células hijas que van a ser idénticas a la célula madre, a la que empezó a hacer el proceso. Entonces la mitosis es para formar células somáticas, para la división de las células de nuestro cuerpo, a eso se refiere, para que se regeneren. La meiosis. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides.
Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o las células sexuales, que en este caso son los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Entonces la meiosis sirve para formar, en este caso, gametos, o sea, células sexuales, que son gametos, ¿ya? Ahí tenemos la imagen de cómo se dividen, que es lo que vamos a ver a continuación. Tiene las mismas etapas de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, pero la meiosis se divide en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, que es las que vamos a ver a continuación. Meiosis 1, dice, durante la meiosis 1 se producen dos células haploides con cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromáticas. En la profase 1, dice, durante esta etapa se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos y ocurre un intercambio de material genético entre los cromosomas de origen materno y paterno, proceso conocido como entrecruzamiento o crossing over. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean azarosamente en el ecuador de la célula, fenómeno denominado permutación cromosómica. Luego, en la anafase 1, cada uno de los cromosomas homólogos recombinados es arrastrado por la fibra del uso meiótico y conducido hacia los polos respectivos. Aquí los cromosomas se separan y se van hacia los extremos. Luego en la telofase y la citocínesis, ya los cromosomas ya se disponen en los opolos y comienza la reorganización de la envoltura nuclear y del nucleolo. Esta fase está acompañada de la citocínesis, la que produce dos células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas de la célula original. Cuando se forman estas dos células, ya pasamos a la meiosis 2, que la meiosis 2 dice que una vez finalizada la meiosis 1, las dos células hijas experimentan una breve interfase durante la cual no ocurre la duplicación del ADN, aquí no se duplica ADN. Luego de esto se inicia la meiosis 2, proceso de división muy similar a la mitosis. Dice, acá tenemos las dos células, dice, se forma el uso meiótico y comienza a desintegrarse las envolturas nucleares y nucleolos. En esta etapa no hay entrecruzamientos. Los cromosomas dobles, es decir, formados por dos cromátidas, se alinean en el ecuador de la célula. Luego estas cromátidas hermanas se separan. En la meiosis 1 el cromosoma está completo, ya porque los cromosomas, el ADN se duplicó, pero acá el cromosoma se parte en dos. Recuerden que cada cromosoma son cromátidas hermanas, tienen dos pares, entonces estas están juntitas y estas se separan ya y cada una se va hacia los polos de la célula. Luego viene la telofase y la citocínesis, que dice que se organiza la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas, formado por una cromátida que ha llegado a los polos de la célula. Además, las fibras del uso se desintegran y cada célula experimenta citocínesis. Entonces, de aquí en la meiosis de una célula original, que tiene información genética del padre a la madre, se va a multiplicar y va a formar 4 células hijas. Entonces, de una célula se forman 4 células hijas. En la meiosis, en la mitosis, de una célula solamente se forman 2 células hijas. Para que lo tengan bien claro. Mitosis, de una célula, 2 células hijas idénticas a la original. Y en la meiosis, de una célula, 4 células hijas. Y el objetivo, comparar la mitosis y la meiosis. Como vimos, ya en la mitosis es solamente un proceso, en la meiosis son dos procesos. En la mitosis se forman 2 células hijas, en la meiosis se forman 4 células hijas. La mitosis es para células somáticas y la meiosis es para células sexuales o gametos. En una se produce el entrecruzamiento, que es la meiosis, pero en la mitosis no se da el entrecruzamiento, así que a colocar atención eso. Y ahora nos vamos con nuestra actividad. Dice, en tu cuaderno debes copiar el siguiente cuadro comparativo entre mitosis y meiosis y luego responder según corresponda. Yo acá les doy los criterios y ustedes tienen que hacer la comparación entre mitosis y meiosis. Dice, etapa del proceso, tipo de células que se produce, somáticas o gametos,
crossing over o entrecruzamiento, número de divisiones y cuál es el resultado. Yo voy a responder la primera para poder darles un ejemplo. Etapas del proceso. En la mitosis es una etapa, y en este caso también lo pueden colocar como las etapas que tiene, como profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ya, y en la meiosis tiene dos etapas, pero tienen los mismos procesos, profase, anafase, telofase, ya, las mismas, pero acá se da dos veces. Pueden ser las dos diferencias si ustedes quieren colocar. Y las siguientes las hacen ustedes. Recuerden que al completar la tabla, en su cuaderno, le sacan una foto y la suben a la página del colegio. La autoevaluación. ¿Fue difícil aprender la materia de esta clase? Espero que no, que haya sido simple y fácil de entender. Recuerden que la materia se encuentra disponible en la página del libro Biología de la página 154 a 162. Si tienen alguna duda me pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp, ese número es el que tienen ustedes en el grupo, o me pueden escribir internamente. En la página del colegio se encuentra el libro disponible en forma digital y en la página del colegio el link sube tu tarea y suban sus actividades. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan una muy linda semana, les mando un abrazo virtual y nos vemos en una próxima clase de biología. Adiós.